Dios, cuando creó todo, dijo que era bueno. Y yo no sé cuántas veces tú has soñado con esa culminación de la creación de Dios. ¿Cómo ha de haber sido? Dios creó al hombre del polvo de la tierra y le dio el aliento de vida. Por 6 días estuvo trabajando, en el séptimo reposó y disfrutó lo bello que era todo. Y Dios creó a la humanidad para que experimentáramos cierta clase de vida que lamentablemente muchos de nosotros no conocemos. Porque el pecado lo corrompió todo. No pasó mucho tiempo para que el pecado viniera y hiciera estragos. No solamente en la conducta de las personas, sino en la naturaleza de las personas. El apóstol Juan nos comunica en su evangelio que a través de Cristo Jesús nosotros podemos recibir una nueva vida. Pero yo no sé cuántos de nosotros hemos conectado o nos hemos puesto a pensar que de lo que el apóstol Juan habla aquí es precisamente de la clase de vida que tenían Adán y Eva antes de pecar. Una vida sin corrupción de pecado. Una vida nueva, una vida distinta. Que ciertamente mientras vivimos en este mundo que sigue corrompido por el pecado y mientras todavía estamos siendo influenciados por nuestra carnalidad, no le quita que sea novedosa, no le quita que sea buena, no le quita que sea algo de lo que pudiésemos nosotros celebrar y alegrarnos. Verás, Jesús trajo su luz a las tinieblas. Lamentablemente muchos de nosotros, aún siendo cristianos, sentimos que estamos siendo hostigados, sofocados por las tinieblas. Y el día de hoy espero en el Señor que mientras pasamos nuestro tiempo juntos, aprendamos y seamos exhortados, nos animemos a no conformarnos con menos. A no conformarnos con menos de lo que Dios nos creó para que nosotros fuésemos. Que ahora que hemos depositado nuestra fe en Cristo Jesús, el autor y consumador de la misma, podamos nosotros aventurarnos a vivir una vida en plenitud. Aventurarnos a vivir una vida a la luz de Jesús. El apóstol Juan, cuando comienza su evangelio en el versículo 4 y versículo 5 del capítulo 1, dice: en él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. No hay nada más valioso, no hay nada más importante, no hay nada más real, no hay nada que ni siquiera nosotros valoremos más que nuestra vida. Pero muchas veces nuestra vida no la podemos apreciar, no la podemos disfrutar. Y vivimos en un mundo de desilusión. Nos mantenemos todavía atados a la oscuridad. Y la oscuridad no nos quiere dejar salir corriendo, salir huyendo para abrazar la luz. Esta oscuridad tiene que ver con la naturaleza pecaminosa que cada uno de nosotros como humanos compartimos. Esta oscuridad tiene que ver con el pecado que todavía tiene una gran influencia sobre nosotros. Esta oscuridad tiene que ver con las fuerzas espirituales de maldad a las cuales todavía escuchamos, las cuales todavía nos dan forma, las cuales todavía dejamos que tengan mucha influencia sobre nosotros. Y nosotros, en lugar de enfocarnos en lo eterno, en lo permanente, nos mantenemos enfocados en lo superficial.
con tremendos remordimientos por el pasado y con mucha ansiedad por el futuro. No sabemos vivir el aquí y ahora porque no sabemos disfrutar. No podemos respirar con profundidad y sentir que estamos vivos, que estamos experimentando la vida que Dios nos ha dado. ¿En dónde estás tú? ¿En dónde están? Eso es lo que le preguntó Dios a Adán y Eva cuando vino al Edén. Después de que ellos habían comido del fruto prohibido, se fueron y se escondieron. Y Dios les pregunta: ¿dónde están? No porque no supiera dónde estaban, sino porque ellos tenían que salir de la oscuridad en la que estaban al escuchar la voz de Dios. El día de hoy, yo sé que muchos de nosotros hemos ya anteriormente escuchado la voz de Dios y hemos salido como Lázaro de entre los muertos a una novedad de vida, pero tal vez hay algunos entre nosotros que todavía no han experimentado esa nueva vida de la que he estado hablando en los últimos 5 minutos. El día de hoy vamos a descubrir. El día de hoy vamos a estudiar juntos. El día de hoy vamos a curiosear acerca de lo que implica experimentar una sagrada conversión. No estamos hablando de que vinieron los colonizadores y nos hicieron creer ciertas cosas y simplemente no creer. Esta nueva religión hubiera puesto a las personas indígenas de las Américas a filo de espada. Esa es la clase de conversión que muchas de nuestras gentes experimentaron. Pero no es la clase de conversión de la que estamos hablando ahorita. Es una conversión sagrada, es una conversión de lo profundo, es una conversión de lo íntimo, es una conversión de quién verdaderamente somos nosotros, más allá de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, más allá de lo superficial. En el Antiguo Testamento, los profetas antiguos hablaban acerca del tiempo en el que Dios proveería los medios para que todas las personas del planeta pudieran experimentar nueva vida. Y hubo un último profeta en el Antiguo Testamento llamado Juan también. No el autor de este evangelio, un hombre llamado Juan, y le decían el Bautista porque ese era su ministerio: llamar a las personas al arrepentimiento, haciendo saber que el reino de Dios vendría, preparando el camino para la venida del Hijo de Dios. Y Juan el apóstol habla de Juan el Bautista diciendo que vino un hombre llamado Juan el Bautista. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Ese fue el plan. Ese es el plan. Que todos crean. Que todos puedan ver. Y el testimonio de Juan el Bautista se convirtió en un testimonio que proveería evidencia histórica y también que proveería un testimonio de legalidad, de que esto es auténtico, de que esto es verdadero. Curiosamente, a Juan el Bautista las multitudes fueron a verlo. A Juan el Bautista los mismos líderes religiosos fueron a escucharlo y salieron sacudidos por él. Por 400 años nadie había escuchado un mensaje de parte de Dios, y ahora se levanta este hombre en el desierto vestido con pieles de camello, un hombre que lo único que consumía eran avellanas, un hombre simple, sencillo, hablando verdad en el desierto. Los líderes religiosos podrían haber negado el hecho de que Jesús resucitó de entre los muertos, pero no podían negar que Juan el Bautista era un profeta.
todo el pueblo, toda la nación se dio cuenta que Juan era un profeta. Y se convirtió en el último profeta del Antiguo Testamento. Una tremenda transición. Él se convirtió en la voz de una nueva generación. Él se convirtió en aquel que habría de preparar el camino para la venida del Señor. Me encanta tan solo pensar en Juan el Bautista, y la próxima semana vamos a hablar más específicamente acerca de él, pero me encanta ver a un hombre que se levanta en medio de una generación que él es capaz de distinguir como una generación de víboras y hablar vida. Me hacen pensar en la generación de nuestros días, en donde nos damos cuenta que hay tanta oscuridad y no estamos nunca o muchas veces dispuestos a hacer nada. En donde vemos inclusive a nuestros propios hijos e hijas perdidas en el pecado, en la oscuridad, y no estamos dispuestos a reaccionar. Una generación joven en nuestra sociedad que quiere cambiar el mundo, pero que no buscan un cambio personal, que no buscan la transformación que solamente Dios puede hacer en sus vidas. Juan el Bautista fue enviado por Dios para que todas las personas creyeran en Cristo Jesús por medio de él. Pero no ignoremos, no nos vayamos a desconectar, no permitamos que el lenguaje y la influencia de Juan el Bautista nos desvíen, porque Juan no era la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. Juan el Bautista lo único que hacía es lo que tú y yo tenemos que hacer: apuntar a las personas a Jesús, apuntar a las personas a la luz verdadera. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Eso es lo que cada persona que conoce a Jesús deberíamos de estar haciendo constantemente en cada oportunidad: apuntar a las personas a la luz, porque esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. The true light was coming into the world. La luz verdadera vino a este mundo y vino a traer iluminación espiritual. El hecho de que el Hijo de Dios tomara forma de hombre, lo que nosotros conocemos como la encarnación, hizo posible que pudiéramos experimentar tú y yo una conversión espiritual, una conversión sagrada. Él se hizo hombre para que tú y yo pudiésemos convertirnos en verdaderos humanos. Y ahora en Cristo Jesús podemos convertirnos en hijos de Dios, porque Él se convirtió en humano. Tú sabes, muchas veces para nosotros nos cuesta trabajo ver el valor que tiene para ti y para mí creer en el Señor y vivir para Él. Él no tiene ningún problema. Él te va a llamar a ti hijo e hija. Él te va a abrazar tal y como eres. Para Él tú vas a hacer algo muy especial, un tesoro muy especial. Él te va a llamar su hijo, Él te va a llamar su hija. Y lo que tuvo que suceder para que eso sucediera, para que tú y yo tuviéramos una nueva oportunidad, para que tú y yo experimentáramos un nuevo comienzo, lo que tuvo que suceder es que Él se tuvo que humillar a lo más profundo y convertirse en un ser humano, en convertirse en uno como los que Él creó. Y estuvo en la humanidad, estuvo entre nosotros. Pero desafortunadamente la mayoría de las personas rechazaron a Jesús. La mayoría de las personas rechazaron la luz. Y la luz no nos gusta porque la luz expone nuestro pecado. Y nadie queremos ser expuestos.
Yo no quiero ser conocido por mis pecados. Yo quiero ser conocido por mis apariencias. Y la verdad es de que hasta que tú y yo nos permitamos ser alumbrados por la luz de Jesús, vamos a poder convertirnos, si lo decidimos, si decimos que sí, en sus hijos. Juan el apóstol dice: en él, el que era la luz, ya estaba en el mundo, ya ha estado entre ustedes por 30 años antes de que Juan el Bautista viniera. Ya estaba Jesús entre ustedes. Y nadie lo reconoció. Piensa en eso. Juan el Bautista era solamente unos meses más grande de edad que Jesús. Los dos tenían 30 años, eran unos jovencitos para esa cultura. Algunos de nosotros en esta cultura, cuando tenemos 30 años, nos sentimos viejos. En esa cultura ellos eran unos jóvenes. Juan el Bautista había conocido a Jesús desde el vientre. Cuando sus mamás se encuentran, Juan el Bautista en el vientre empieza, dice que es lleno del Espíritu Santo. No sé qué tanta relación tendrían Juan el Bautista y Jesús cuando eran unos niños, cuando eran adolescentes, cuando eran jóvenes. No sé, no sabemos. Lo que sí sabemos es que este hombre se dedicó a buscar a Dios. Dios lo usó para preparar el camino para Jesús. Y cuando Jesús vino, él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero nadie había reconocido a Jesús. ¿Cómo es posible? Porque nadie reconocía a Jesús. Porque todavía no había transformado el agua en vino. Bueno, tal vez. Porque todavía no había sanado a ciegos y a enfermos. Tal vez. Porque todavía no hacía su mensaje popular y no comenzaba, su ministerio. Bueno, tal vez porque todavía no había muerto en una cruz y no había resucitado. Por eso todavía no lo conocían. Tal vez. Pero el simple hecho de que Jesús nunca pecó debía de haber mantenido a las personas asombradas. Pero nadie lo reconoció. Jesús nunca estaba pretendiendo que él era mejor que nadie. Nunca estuvo pretendiendo que era más santo que nadie. Nunca. Él simplemente era y nunca pecó. Y nadie notó, nadie dijo: ah, caray, este es diferente. Porque ahí no está nuestro enfoque. Esas no son las cosas que observamos. Esa clase de luz no es atractiva. A eso no le prestamos atención. Porque somos más atraídos a la oscuridad que a la luz. El que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado, fíjate, por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. He was in the world and the world did not recognize him. We're more attracted to darkness than to light. Somos más atraídos a la oscuridad que a la luz. Y la oscuridad, la ceguera espiritual de las personas en el tiempo de Jesús no le permitieron, no le permitió esa ceguera, esa oscuridad, no les permitió ver la grandeza de Jesús, no les permitió reconocerlo. Porque estamos más atraídos a la personalidad que al carácter. ¿Tú crees que las personas que son los influencers en social media son las personas que tienen un buen carácter moral? No. Tienen una gran personalidad y por eso lo seguimos. Estamos nosotros buscando siempre, constantemente, la personalidad y no el carácter. ¿Cómo pudo ser que nadie notó que Jesús nunca había pecado? Porque nadie está observando eso. Las personas más populares muchas veces no son las personas
que hacen menos daño, que abren menos la boca, que son menos ofensivas. En esta sociedad en donde nos encanta el morbo, lo que queremos ver es precisamente el morbo. Jesús tenía un gran carácter, pero no tenía la personalidad que atrayera a nadie. Porque en esta corrupción en la que estamos, no es en lo que nos enfocamos. Y los que aparentemente nos vemos con una personalidad divina, con una personalidad que agrada a Dios, con una personalidad muy santa, lo único que estamos enseñando es la punta del iceberg. No estamos enseñándolo todo, ¿verdad que no? No estamos enseñando nuestro verdadero carácter, ¿verdad que no? Verás, no es tan difícil venir a la iglesia y decirnos que somos cristianos los unos a los otros, si lo único que venimos a hacer es enseñar la parte de arriba del iceberg y no mostrar verdaderamente quiénes somos. Jesús mostró y fue consistente todo el tiempo con quién era Él. Y pareciera que hubiera sido Él sin atractivo para que nadie lo deseara. No es que Jesús fuera feíto, es que nadie le presta atención al carácter. Y nos mantenemos pretendiendo los unos a los otros que todo está bien. Y por esa razón Jesús se convirtió en una persona muy inatractiva. Tú y yo amamos a Jesús y no, ¿cómo? Si yo amo a Jesús, si yo adoro a Jesús, si yo sirvo a Jesús. Bueno, la gran parte de la nación que Dios escogió rechazó a Jesús. Dice el versículo 11, vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. No lo recibieron. No lo quisieron. Lo rechazaron todo el tiempo. Los líderes religiosos no se esperaron a la cruz para odiarlo. ¿Desde cuando ya estaban maquinando en maneras de destruirlo? Porque su carácter era excepcional y eso es lo que era él. Y esa luz, esa vida, esa luz en él los estaba quemando a todos. Bien tremendo. Este cuate no solamente habla con autoridad, está lleno de amor, está lleno de paz, está lleno de gozo, está lleno de compasión, está lleno de paciencia. ¿Quién puede competir con Jesús? Nadie. Estaba exponiendo la realidad de todos los religiosos de sus tiempos. Y por eso lo crucificaron, entre otras cosas. Era muy ofensivo. La reacción de los israelitas es la reacción de la mayoría de las personas en este mundo acerca de Jesús. No sé, preferiríamos ser mejores amigos de algún influencer, de algún artista, de alguien famoso. Es más, si conociéramos a alguien famoso, nos presentaríamos delante de la gente y diríamos: hola, soy Esteban Tapia y soy amigo, o es mi amigo o mi amiga tal personalidad. ¿Te ha pasado o no? Cuando conoces, digamos, a alguien, pues a lo mejor famoso, un cantante, y te tomas la selfie con esa persona y luego ¡pum!, que todos vean que eres amigo, amiga de tal personalidad. Pero ¿qué tanto cuesta exponer públicamente que somos seguidores de Jesús? Eso cuesta mucho, por eso no nos bautizamos. Por eso le sacamos la vuelta a este asunto en donde hacemos público que caminamos con Jesús, porque Él no es una personalidad. Él es una persona.
Y tiene tremendo carácter, que no es atractivo para el mundo, porque el mundo ama las tinieblas. El mundo no ama la luz. El Señor Jesucristo, en una plática que tuvo con los líderes religiosos, les dijo: ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, que en ellas van a encontrar esta vida plena. Hey, se les está pasando el tren. Esas escrituras dan testimonio de mí. Esas escrituras han estado hablando de mí todo el tiempo. Hello, ya llegué. Todo lo que han estado esperando, todo lo que han estado buscando, ya llegué, pero no lo reconocieron. La persona de Jesús es tan inatractiva, inclusive para muchos de sus seguidores, que muchos de nosotros solamente nos seguimos enfocando en la pretensión, en lo que está arriba del iceberg. Y no permitimos que Jesús venga e impacte de raíz toda nuestra vida. No sé, queremos que la gente nos distinga de alguna u otra manera, por nuestra nacionalidad, por nuestra etnia, por nuestro idioma, por los gustos que tenemos de arte o de música, por nuestro estilo de vestir, etcétera, etcétera. Pero ¿cuántos de nosotros nos parece atractivo que la gente nos reconozca como un hijo o una hija de Dios? Que la gente pueda ver en nosotros que hay algo distinto. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa clase de pasión, tenemos esa clase de deseo, que la luz de Cristo Jesús brille a través de nosotros? El asunto es que somos más atraídos a la religión que a la relación. Ese es el problema que nosotros tenemos. O sea, no es tan difícil ser religioso, no es tan difícil ir a la iglesia, no es tan difícil dar una feria en la iglesia, no es tan difícil servir en la iglesia, no es tan difícil estar en múltiples actividades en la iglesia, pero pasar tiempo con Jesús. Tengo un minuto orando y ya no sé qué decir. Qué bendición escuchar ese bebé, ¿verdad? Wow. Qué hermosa la vida. El Señor nos ha dado nueva vida y la estamos desaprovechando. Nos estamos conformando con menos. Esa vida eterna no solamente tiene que ser, no solamente tiene que ver con tiempo y convertirse en un contraste de tiempo, tiene que ver con plenitud. Tiene que ver con que mientras caminamos con Él, todo está en su lugar. Mientras te quieres llenar con viajes, con carros, con profesiones, con negocios, con feria, con dólares, mientras te quieres llenar con eso, cuando estás ansioso, cuando estás preocupado, cuando no haces tiempo para pasar con Jesús, una vez que pasas tiempo con Jesús, todo empieza a desinflarse. Y te la pasas a todo dar en tu casa con tu familia. Y no puedes ir a tomarte un café a París, pero te lo tomas en el Starbucks escondido con tu amado, con tu amada, y chulada. Llevas a tus morrillos al Grave Day Park y la pasan a todo dar. Porque hay nueva vida. Pero nos estamos conformando con menos. Y no debemos de ignorar que experimentar una real conversión, una conversión sagrada, implica vivir una nueva vida en Dios. Eso es lo que implica. Vivir una nueva vida en Dios. It implies living a new life in God.
Mira lo que dice el versículo 12. Mas a cuántos lo recibieron, a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. Ya no vives de la misma manera que vivías, ya no tienes la antigua vida que tenías. Ahora te has convertido en un hijo de Dios. Las cosas viejas pasaron, aquí ha llegado la novedad. Cuando crees en Jesús, te conviertes en su hijo, en su hija. Cuando crees en Jesús, abrazas la realidad de que es posible empezar a vivir una vida nueva. Pero no tenemos que olvidar que esta es una invitación. Jesús no es un patán. Jesús no es un autoritario. Jesús no va a hacer que nos pongamos los zapatos aunque no nos queden. Jesús es gentil, Él es manso y humilde. ¿Quieres ponerte el yugo conmigo, mijo? ¿Quieres ponerte el yugo conmigo, mija? Yo soy manso y humilde de corazón. Y no solamente voy a ayudarte a llevar la carga, pero voy a ir contigo a tu lado. Pero ¿cuántos de nosotros queremos eso? ¿O queremos lo que los israelitas querían? Un líder político, militar, que los viniera y los pusiera en un lugar de privilegio. ¿Qué es lo que queremos en Jesús? ¿Qué es lo que buscamos en Jesús? Buscamos a alguien que venga y nos arregle toda nuestra vida. Eso es lo que venimos a buscar en Jesús. Venimos a buscar una persona. Venimos a buscar a Dios. Venimos a rendirnos delante de Él y permitir que Él haga lo que quiera con nosotros, porque ya nosotros hemos hecho un desastre. Es una invitación. ¿Qué has dicho a esa invitación? ¿Has respondido que sí? ¿O has respondido que no? ¿Has respondido que sí con tus palabras, pero no con tus acciones? Ese es un no. ¿Qué has respondido? Verás, experimentar una sagrada conversión también implica ser transformado por la gracia de Dios internamente. Experiencing a sacred conversion implies to be internally transformed by the grace of God. Lo ha transformado todo. Él ha llegado y nos ha dado algo que antes no estaba en nosotros, que estaba muerto. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecado, y ahora tenemos vida. Versículo 13: estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. These are born of God. Es un milagro. Tú y yo no decidimos buscar a Jesús, amar a Jesús. De hecho, el apóstol Pablo es bien explícito diciendo: no hay quien busque a Dios, ni aún uno solo. Pero la luz de Jesús nos ha venido, nos ha iluminado, y no tuvimos nada que decir más que: sí, Señor, creo en ti. Creo en ti. No yo voy a hacer el trabajo, no yo voy a hacer la labor, no yo voy a ganarme el cielo, voy a creer. Creo en ti, creo en ti. Creo que eres el Hijo de Dios. Creo que eres el Salvador del mundo. Creo que me quieres dar nueva vida. Y las personas que reciben a Jesús experimentan una nueva historia. El problema es que seguimos todavía más atraídos al placer que a la gracia de Dios. Quisiéramos que Jesús nos trajera más placer, para sentir más pasión.
para sentir más deleite por las cosas espirituales, porque esta carne quiere sentir algo. Y lo que Dios nos ha dado es su gracia. Su gracia es un regalo inmerecido. Su gracia es recibir vida y no cualquier vida. Su gracia tiene que ver con el hecho de que el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Eso es gracia. Sabes que estos están muy distantes, estos no pueden ver nada, la oscuridad los tiene completamente en tinieblas. Tengo que ir. Y vino. La palabra, el Verbo, el creador de todo lo que existe, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, vino. Se hizo hombre y habitó entre nosotros. Puso su casa de campaña entre nosotros. Como la casa de campaña que estaba en el desierto cuando los israelitas salieron de Egipto. ¿Recuerdan cuando hablamos del libro de Levítico que se ofrecían sacrificios en ese lugar? Porque en ese lugar habitaba la presencia de Dios. Bueno, ahora la misma presencia de Dios, la divinidad, la deidad, la plenitud de la deidad habita en Cristo Jesús. Él es mejor que el tabernáculo, Él es mejor que el templo. En Él habita la plenitud de la deidad. Quiere decir que cuando pasas tiempo con Jesús, pasas tiempo con Dios. Quiere decir que cuando interactúas con Jesús, interactúas con la presencia de Dios. Y Juan está emocionado, Juan está alterado. El autor de este evangelio ha dejado de ser ya un pescador, ahora es un intelectual, es un teólogo, es alguien que ama. Sobre todo, más que un teólogo, es alguien que ama a Jesús. Y entiende que Jesús vino a encontrarse con la humanidad. La segunda parte del versículo 14. Y hemos contemplado, dice, su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. We have seen His glory. He is full of grace and truth. ¿Qué vio Juan? Algo muy parecido a lo que vio Ezequiel en su visión en el primer capítulo del libro que lleva el nombre del profeta. Oh, no he leído la historia. Bueno, lo que vio muy probablemente fue lo que vio Pablo cuando Saulo en aquel tiempo, cuando iba a perseguir a los cristianos en Damasco, y se le presentó Jesús, una luz tremendamente sorprendente que lo tumbó del caballo. Algo así. Vimos su gloria. Vimos muchísimo más de lo que podíamos imaginarnos. Vimos mucho más de lo que jamás habíamos soñado en la persona de Jesús. Vimos a alguien que nos amó con pasión. Vimos a alguien que estuvo dispuesto a darlo todo. Y Él estaba lleno de gracia y de verdad. Nos abrazaba con gracia, pero nos decía la verdad. Muchos de nosotros nomás queremos decir la verdad, ¿sí o no? Estamos llenos de verdad, sabemos más Biblia y somos como una espada. No es que la palabra la usemos como una espada, sino nosotros somos como una espada rajatabla, pum, haciendo sentir a todos mal. Llenos de verdad. Nos sentimos muy dignos. Jesús no era así. Era lleno de gracia y de verdad. Lo puedo ver abrazándonos y susurrándonos al oído la verdad. No, mijito, por ahí no. Vaya por acá.
¿Sabes qué? Así no. Es asá. Y cuando alguien te habla la verdad en amor, duele la verdad. Duele. Pero no hiere. No hiere. Tú y yo nada más andamos hiriendo gente, pero no amamos a la gente y la herimos. Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. Y esas características de Cristo Jesús son las características de Dios mismo. Sus acciones estaban llenas de gracia, así como el carácter de Dios es. Porque de tal manera envió Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y cuando Jesús vino aquí, vino a demostrar que Él era Dios. Porque tenía las mismas cualidades y características de Dios. Y Juan el Bautista dio el testimonio acerca de él. Y a voz en cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. Este es el creador de todo lo que existe, es lo que decía Juan el Bautista. Jesús no tuvo origen histórico. Vino hace 2000 años, pero Él creó todo lo que existe. Y luego en el versículo 16 dice Juan: de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. De lo que es Jesús, de la plenitud de Jesús, hemos recibido gracia sobre gracia. Y esto es fascinante. Ahí les voy, vamos a terminar aquí en esta nota, ¿ok? Y a mí y yo nos encanta ir a la playa. Tiene ya algún tiempo que muchas veces cuando vamos a la playa ya vamos ella y yo solos, porque pues ya las muchachas pues ya crecieron, a novios, esposo, en fin, ya es otro rollo, ¿no? Entonces el año pasado a lo mejor fue el año en el que más fuimos a la playa ella y yo. Tengo que confesar delante de ti que una de nuestras prácticas favoritas cuando vamos a la playa es no necesariamente meternos a la playa, sino ponernos en nuestras sillitas, nuestras sombritas, llevamos la botanita y toda la historia y nos ponemos a observar la playa. Es hermoso, ¿sí o no? Quienes les gusta la playa saben de qué estoy hablando, ¿no? El asunto es de que nos encanta eso, pero también nos encanta ver a las personas que se meten a la playa, sobre todo cuando las olas están a todo lo que dan. Oh, yo soy el único y tú, porque te oí reírte. Nos encanta ir a la playa y cuando de repente alguien por ahí llega muy fresco, en su shortcito, que se ve que todo el invierno no hizo ejercicio, se agarra todo blanco sin que el sol le haya pegado en varios meses, agarra y bien contento dice: pues vamos a la playa, y va cantando la canción en su cabeza y de repente pues las olas vienen con todo, pero esta persona pues va pues bien, y luego llega la ola y ¡pum! Le pega una buena, ¿no? No, pero ahí se mantiene firme y luego llega otra ola y lo golpea y otra ola y lo golpea, y cuando menos piensas la persona pues está peleando con las olas, ¿no? Y ya sé que ya nos quemamos, Yemima, pero a veces es divertido, porque te das cuenta cómo Yemima y yo en nuestra mente pensamos que estamos mejor preparados para ese mar y para esas olas porque lo estuvimos viendo ya por 1 hora, 2 horas. Pero esta persona llegó a la playa, llegó tan emocionada por el verano que se fue y se metió sin observar que las olas estaban fuertísimas y grandísimas y le pegaron una tremenda arrastrada. Entonces vimos la playa, nos reímos, comimos botanas, la pasamos a todo dar. Ok, ¿qué tiene eso que ver con lo que estamos viendo aquí? Ahora ustedes están pensando, qué manera de terminar el sermón, ¿verdad? Eso es lo que me hace pensar este término donde el apóstol Juan dice: de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Quiero que pienses tú en el mar. Y quiero que pienses en lo siguiente. Imagínate que vas y nos acompañas, que pasas tiempo con nosotros en la playa y estamos viendo ahí las olas venir, una tras otra. Una tras otra. No paran. Una
tras otra. Una tras otra. Y de repente te atreves a ponerte ahí y empiezas a experimentar lo mismo. Una de esas olas tras otra, viniendo sobre ti. Algunas veces te pegan una buena revolcada, pero algunas veces te hacen respirar, sobre todo si el agua está fría, te hacen reaccionar. Pero vienen una tras otra, sin descansar. Y te das cuenta que eso es lo que necesitas. Que así necesitas la gracia de Dios en tu vida. La necesitas ahora y la vas a necesitar en una hora más. La necesitas mañana y la vas a necesitar el día que sigue. Pero la gracia de Dios es tan abundante que viene como si fueran las olas del mar. Una tras otra y tras otra y tras otra. ¿Por qué es esto importante? ¿Por qué es esto valioso? Porque tú y yo seguimos en este cuerpo de corrupción en donde fallamos y no estamos viviendo nuestra mejor vida delante de Dios. Y a veces nos desilusionamos y a veces nos descorazonamos y a veces pensamos que esto no está funcionando. Pero Dios, sabiéndolo todo, causa que la gracia de Dios venga sobre nosotros como una ola tras otra. Una ola tras otra. Y constantemente te está recordando que te ama. Y constantemente te está recordando que está contigo. Constantemente te está recordando que su espíritu habita en ti. Constantemente te está renovando. Constantemente te está empujando a que no solamente experimentes una transformación interna, sino que experimentes una santificación. Y que las personas alrededor de ti no se puedan reír de ti necesariamente como malamente Yemima y yo nos reímos de la gente que se cae. Pero que la gente que está observando pueda decir: wow, yo no sé qué está pasando contigo, pero veo que hay algo diferente en ti. Y que tú puedas pensar inmediatamente en las olas del mar como la gracia de Dios. Es que no soy yo, no es lo que hay en mí, es que la gracia de Dios viene y me esplachea, viene y me lava, viene y me recuerda cada instante que Dios me ama y que está conmigo. Que ahora es posible para mí vivir alineado con su voluntad. Que ahora es posible para mí no solamente vivir alineado con el diseño de Dios, sino que es posible para mí conocer el corazón de Dios. Y como dijera Juan en el versículo 18, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. La pregunta es: ¿conoces a Jesús? ¿Conoces a Jesús? Si no conoces a Jesús, mira, fácil. El punto de partida es creer en Él. Creer en Él. Creer en Él. Y a partir de ese momento eres un hijo, una hija de Dios. Y su amor, su gracia, su poder, su virtud vendrán sobre ti como una ola tras la otra.